Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lesión renal aguda. Si quieren apoyar este tipo de contenido, los invito a suscribirse y los invito a seguirme en mi Instagram personal, @andresfmed, por donde estoy compartiendo muchísimo contenido académico con todos ustedes. No siendo más, comencemos. Vamos a hablar entonces de lo que es la lesión renal aguda, que es un tema que pues muchos nos han pedido, entonces vamos a abordar y a entrar en todo lo que podemos saber sobre esta entidad. Lo primero que tenemos que mencionar como introducción es que podemos definir la lesión renal aguda de tres maneras diferentes, es decir, hay tres criterios que nos van a poder decir que alguien está cursando con esta patología. Un primer criterio que es un aumento mayor a 0.3 miligramos por decilitro de creatinina en menos de 48 horas. Pero fíjense que para esto yo tengo que tener una creatinina basal, que es quizá el principal problema, como vamos a ver ahorita, a la hora de diagnosticar esta patología. Un segundo criterio es que se aumente más de 1.5 veces la creatinina basal en menos de 7 días. Nuevamente, sigo teniendo el mismo problema. Y tenemos otra que es una disminución del gasto urinario inferior a 0.5 cc kilo hora, que es lo que nosotros conocemos como oliguria, ¿cierto? Y que esto se presente por un periodo mayor a 6 horas. Si se cumple alguna de estas tres características, estaremos cursando con una lesión renal aguda y podemos decir que el paciente está cursando con una lesión renal aguda. Como les decía, en algunos escenarios pues no se tiene basal y esto pues digamos que impide en muchas ocasiones que sepamos si estamos realmente o no frente a una lesión renal aguda o si lo que tenemos es una lesión renal crónica. Y por eso muy probablemente si ustedes ya están en prácticas clínicas se dan cuenta que siempre que llega un paciente con una creatina en 1.6 y uno no tiene ni idea de la basal, pero hay cosas que nos hacen sospechar que el paciente de pronto la lesión es aguda o que el paciente puede tener un daño renal de base pero ahora puede estar exacerbado, decimos que es una lesión renal aguda versus aguda sobre crónica. Es decir, un paciente que ya tenía una afección crónica de la función renal, pero que esta misma está agudizada por algo nuevo que está sucediendo en este momento. Es por eso que podemos hablar de todo un espectro de la enfermedad renal aguda. Tenemos lo que es la lesión renal aguda, que es lo que nos trae a colación en este video, pero también tenemos, digamos, la enfermedad renal aguda, que es aquella que ya no es menor de 7 días, sino que es entre 7 días y 3 meses. Y tenemos la famosa lesión renal crónica que sí o sí requiere más de 3 meses de alteración en la tasa de filtración glomerular, en alteraciones en el sedimento urinario o cosas por el estilo. Si quieren revisar esto pues más a profundidad tenemos un video al respecto en el canal. Y fíjense cómo en este dibujo que tenemos acá del Nature es muy bonito por así decirlo cómo nos muestran cómo el paciente que tiene enfermedad renal crónica puede ahondar todo el espectro de la enfermedad renal aguda y la enfermedad y el daño renal agudo, ¿cierto? Entonces aquí la lesión renal aguda, fíjense cómo puede ser o aislada o puede ser parte de una enfermedad renal crónica que se encuentra agudizada en ese momento. Si hablamos en términos epidemiológicos, podemos decir que la incidencia varía según el país y que en general la podemos dividir en dos, la que es adquirida en la comunidad y la que es intrahospitalaria. Y en general, al igual que casi todo actualmente en el mundo, los países con menores ingresos, los países subdesarrollados, van a tener un mayor predominio de la comunitaria, mientras que los países que son más desarrollados van a tener un mayor predominio de la intrahospitalaria. Se habla más o menos de una incidencia del 8.3% a nivel comunitario y de hasta 30% a nivel intrahospitalario. Y esto incluso puede llegar a ser del 50% la incidencia en los pacientes en unidad de cuidados intensivos. Es importante saber que esta lesión renal aguda que es adquirida en la comunidad, en la gran mayoría de las causas o en la gran mayoría de los escenarios es debido a causas prevenibles. Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad renal aguda, perdón, una enfermedad diarreica aguda que pudo haber sido prevenible, no sé, por ejemplo, potabilizando las aguas y se hubiera podido haber prevenido que el paciente hiciera una deshidratación severa y por ende un deterioro de la función renal. Los factores de riesgo como tal que nos pueden llevar a que un paciente presente lesión renal aguda pues son múltiples como podemos ver acá y suelen ser relacionados con la situación actual y previa del paciente, es decir, cómo está el paciente en estos momentos, qué lo está llevando a hospitalizarse y cómo estaba antes, especialmente si antes tenía o no esa enfermedad renal crónica de la que hablábamos que se puede agudizar.
Continuando entonces con la epidemiología, tenemos este mapa del Lancet en donde nos hablan, fíjense lo que implicaría pues los que estamos casi todos nosotros o los que en este video que es Latinoamérica, como tenemos una prevalencia o incidencia hasta el 29 al 31%, lo cual es superior a causas como por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, en Asia, aunque recordemos que pues en general lo que es Asia y África pues suelen tener un subregistro. Pero pues en general digamos que tenemos una alta prevalencia e incidencia de esta patología. Continuando entonces con la fisiopatología, lo que tenemos que entender es que todos tenemos un número específico de nefronas que usualmente las vamos cultivando hasta los 22-25 años. Es decir, que cuando llegamos a esta edad, ahí llegó nuestro número máximo de nefronas que podíamos llegar a formar en un riñón. Y esta es la razón que explica por qué en un paciente joven la lesión renal aguda, digamos que no lo va a perjudicar tanto a largo plazo como cuando ocurre en un paciente anciano, porque el paciente joven está con la gran mayoría de las nefronas que él va a tener a lo largo de su vida, mientras que el paciente anciano ha ido perdiendo y perdiendo y perdiendo progresivamente estas nefronas, y cuando se da la lesión renal aguda, el paciente tiene una menor reserva funcional de ese riñón y eso hace que muy probablemente tenga un peor pronóstico. Una vez uno llega a presentar como tal la lesión renal aguda, pues se van a presentar diversas alteraciones, que es lo que nos lleva a la presentación clínica y a las alteraciones paraclínicas que conocemos todos que se dan en este síndrome. Entonces podemos decir en primer lugar que hay una disminución como tal en la excreción de los metabolitos y eso se expresa en la azotemia, que es lo que nosotros conocemos como la elevación en la creatinina y la elevación en el nitrógeno ureico. Va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular con un mal manejo hídrico y eso va a llevar a la hipervolemia en estos pacientes. Adicionalmente, vamos a tener en estos pacientes una afección en la excreción de electrolitos que va a generar principalmente que haya elevación del potasio y elevación del fosfato. Y vamos a tener una disminución en la excreción de los ácidos, lo cual va a generar acidosis metabólica. Y esta acidosis metabólica a su vez también va a estar perpetuada por esa hipercalemia que se está generando en este paciente. Recuerden que cuando tenemos hipercalemia, el cuerpo para compensar a nivel celular va a meter el potasio al interior de la célula a expensas de excretar un hidrogenión. Y eso lo que va a hacer es aumentar la concentración de hidrogeniones en sangre y por ende la posibilidad de acidosis metabólica. Continuando entonces con la fisiopatología, esto es lo que les hablaba yo de la reserva funcional. Fíjense cómo un paciente cuando tiene una lesión renal aguda a edad temprana versus el paciente que tiene una enfermedad renal aguda a edad tardía, tiene una menor reserva funcional. Esta digamos que es la tasa de filtración máxima que uno va a lograr hacia los 25 años y va habiendo una declinación progresiva. Y el paciente que llega a tener una lesión renal aguda lo que hace es tumbar esa función renal más abajo. Mientras que el paciente que está en una edad más temprana, fíjense que tumba esa función renal, pero permanece en un umbral en el cual muy probablemente la tasa de filtración va a estar en el 80, en el 90%, y eso va a implicar que el paciente ese riñón le va a seguir funcionando pues perfectamente bien para lo que se necesita a nivel corporal. Cuando se presenta la lesión renal aguda, además de todo lo que mencionamos de los trastornos en la filtración, en la depuración de electrolitos, la lesión renal aguda va a generar una afección multisistémica, va a generar alteraciones a nivel central, principalmente por encefalopatía mediada por toxinas urémicas, va a generar alteración renal. Recuerden que tenemos el síndrome cardiorrenal, en donde no solo se presenta en la dirección de que el corazón afecta al riñón, sino que también se puede presentar en la dirección en que el riñón afecta al corazón. Específicamente cuando lo hace de forma aguda, como sería en este caso, sería un síndrome cardiorrenal tipo 3 y cuando lo hace de forma crónica sería un síndrome cardiorrenal tipo 4. El que pues como habíamos mencionado, el que nos atañería por así decirlo a esta revisión sería el tipo 3. Vamos también a tener alteraciones a nivel intestinal, alteraciones de la microbiota, congestión. Esto va a alterar también la permeabilidad de la membrana, digamos, de filtración ahí a nivel gastrointestinal y puede predisponer a bacteriemias transitorias y por ende a la formación de DAMS, que son las moléculas o las partículas moleculares asociadas a daño, lo cual cada vez más está relacionado también con un aumento en la incidencia de lesión renal aguda, es decir, hace un ciclo vicioso ahí en el cual se perpetúa la misma lesión renal aguda. Vamos a tener alteraciones óseas y el sistema inmune. Recordemos que el riñón tiene un gran importante papel en lo que es la mediación del metabolismo fosfocálcico. Entonces vamos a tener alteraciones en estos electrolitos, vamos a tener alteraciones hepáticas y vamos a tener alteraciones renales. Entonces fíjense cómo la afección de este órgano lleva un compromiso multisistémico en estos pacientes. Continuando con la fisiopatología, es importante también saber que una de las principales causas por las cuales podemos tener lesión renal aguda es por medicamentos.
Y los medicamentos pueden generar lesión renal aguda a través de diversos mecanismos. Un primer mecanismo va a ser quimiotoxicidad directa, es decir, que los propios metabolitos del medicamento hacen toxicidad a nivel de las células renales. Esto va a ocurrir, por ejemplo, con antineoplásicos y con algunos antimicrobianos. Por ejemplo, la vancomicina. También tenemos lo que es el mecanismo inmune, como lo que es la nefritis intersticial, que recordemos que prácticamente es una reacción alérgica con una alta prevalencia de infiltrado eosinofílico a nivel de la nefrona, que se presenta principalmente con los AINES. Puede haber disminución de la tasa de filtración glomerular con los IECA, porque recuerden que los IECA lo que hace es alterar la perfusión renal, y al disminuir la perfusión renal lo que va a hacer es una disminución transitoria en la tasa de filtración glomerular, que puede variar entre un 10 y un 30%, pero si se llega a exceder de esto, pues el paciente puede llegar a cursar con la lesión renal aguda. También puede haber cristalización tubular, puede haber alteraciones hemorrágicas, o puede haber, por ejemplo, competencia con la creatinina, con la excreción, que esto no va a generar una falla renal per se, sino una falsa elevación de la creatinina. Esto, por ejemplo, se ha visto con medicamentos como, por ejemplo, el trimethoprim sulfametoxazol. Entonces, pues son múltiples los mecanismos por los cuales, sea verdaderamente o sea espuriamente de forma paraclínica, puedo llegar a desarrollar esta lesión renal aguda. Esto es lo que hablábamos de la pérdida y la regeneración de las nefronas, además de la edad, que ya habíamos mencionado que tiene este papel importante respecto a cuál es la reserva que yo tengo de mi riñón. Algo que también va a jugar un papel importante es qué tan severa es la lesión renal aguda, que como vamos a ver ahorita ya la vamos a poder clasificar conforme al score, sea de Akin, de Rifle o de Cádigo. Cuando yo tengo una lesión renal aguda leve, fíjense cómo, si bien inicialmente tengo una reacción inflamatoria, en la fase de recuperación mis nefronas van a ser exactamente igual a como lo eran antes. Pero cuando yo tenga una alteración moderada o severa, fíjense cómo ya no hay solo células inflamatorias, sino que en la fase de recuperación empiezan a haber cada vez más y más y más fibroblastos. Y eso lo que va a generar es que fíjense que haya una disminución en la cantidad de nefronas de estos pacientes. Entonces no solo es la reserva funcional que yo tenga, sino también la severidad de la lesión renal que se presente, lo que va a determinar cómo va a quedar mi función renal una vez se resuelva lo agudo de esa función renal. Pasando entonces a lo que son las etiologías, podemos decir que una de las etiologías principales es la necrosis tubular aguda, seguido de la enfermedad prerrenal. Y es muy importante saber aquí que muchas causas de necrosis tubular aguda son precisamente causas prerrenales. Es decir, ya ahorita vamos a mencionar esto, pero prerrenal quiere decir que el problema es de perfusión en el riñón. Cuando el problema de perfusión es tan severo que genera necrosis, pues se desarrolla esta alteración tubular. Pero también a su vez hay causas, digamos, intrínsecas de necrosis tubular aguda, como por ejemplo la nefropatía inducida por contraste, en donde no tengo una alteración prerrenal, pero sí hay necrosis tubular. Entonces puede presentarse necrosis tubular con o sin enfermedad prerrenal. También podemos tener la aguda sobre crónica, de la cual ya hemos hablado bastante, usualmente debida a estas dos anteriores. Podemos tener la etiología obstructiva o porrenal en el 10%, y esto es característico, es de los hombres cuando tienen afección prostática. Podemos tener glomerulonefritis en el 4% de los casos, nefritis intersticial en el 2% y causas más raras como por ejemplo el ateroembolismo. Aquí podemos ver, digamos, un esquema que ya nos divide las etiologías en prerrenales, intrarrenales y porrenales. Entonces lo que quiere decir esto básicamente es que si ustedes se imaginan, digamos, acá un riñón, el riñón está perfundido, acá tenemos el hilio renal a través, pues cierto, como una rama de la aorta. Y a su vez el riñón va a soltar acá pues el uréter, que va a llegar como tal a la vejiga, ¿cierto? Al trígono vesical ahí. Entonces la etiología prerrenal se va a presentar cuando tenemos un problema a nivel de la perfusión de los vasos, sea porque por ejemplo tengo una disminución en la volemia, o porque por ejemplo tengo aquí una vasoconstricción severa, que eso me lleva a que haya una disminución en la perfusión del riñón. Por su parte, las etiologías renales van a estar más que todo desarrolladas cuando el paciente, digamos, tiene alteraciones ya a nivel propiamente de la nefrona. Entonces, cuando el paciente tiene propiamente alteraciones al nivel de la nefrona, entonces podemos tener tubulopatías, glomerulopatías, que hacen afección intrínseca a la función renal, y eso va a llevar a la lesión renal aguda. Esto es lo que conocemos como etiología renal, esto es lo que conocemos como etiología prerrenal, y esto cuando tenemos una obstrucción acá, recordemos que la uretra en los hombres pasa a través de la próstata. Si esta próstata está aumentada de tamaño, o si por ejemplo tengo un cálculo, pues digamos una urolitiasis ahí, o si tengo una neoplasia vesical que me obstruye el uréter, todo eso va a generar obstrucción, congestión retrógrada, y va a generar alteración en la función renal. Y eso es lo que conocemos como las etiologías postrenales en estos escenarios.
Entonces fíjense cómo en las causas prerrenales podemos tener el síndrome cardiorrenal que habíamos mencionado, la falla cardíaca, el choque, los pacientes que están en un estado hipovolémico, los pacientes con trasplante renal y algunos medicamentos como por ejemplo el IECA y el ARA2. Dentro de las causas intrarrenales tenemos las microangiopatías trombóticas, embolismos de colesterol, las vasculitis que generan glomerulopatías, también podemos tener sepsis, hidropanocitosis, infecciones sistémicas, necrosis tubular, nefropatía inducida por cristales, rechazo por ejemplo de un trasplante renal, entre otras. Y en las etiologías posrenales podemos tener la ureterolitiasis bilateral, la disfunción de la vejiga, perdón, y por ejemplo obstrucción uretral, como sería en el caso por ejemplo de la hiperplasia prostática. Este esquema nos muestra algo muy importante y es que a pesar de que dividimos las causas siempre renales, renales y posrenales, la gran mayoría de las veces las lesiones se equiparan o se sobrelapan entre ellas. Entonces yo puedo tener un paciente que tiene una etiología tanto prerrenal como renal. El ejemplo clásico que les mostré es el paciente que está con disminución en la volemia. Inicialmente va a ser una lesión de etiología prerrenal, pero esa disminución es severa y hace isquemia. El paciente puede evolucionar a una necrosis tubular aguda, que sería una etiología renal. Entonces fíjense cómo una misma etiología nos implica las dos. O en un paciente séptico, la etiología séptica puede generar afección renal, pero si el paciente se choquea por la sepsis, también va a ser una lesión prerrenal y nuevamente va a compartir los dos mecanismos. Entonces no es que un mecanismo o una causa sea excluyente de la otra. Continuando entonces, ahora sí pasamos a lo que sería la presentación clínica de estos pacientes. En la presentación clínica podemos tener síntomas que son directamente relacionados con el riñón, como por ejemplo la hematuria en los pacientes que tienen una glomerulonefritis. Pero lo más común es que haya o síntomas debidos a la pérdida de función, aunque esto suelen ser más síntomas tardíos cuando tengo una lesión renal muy severa que ya está haciendo casi que pérdida total de la función renal, como ocurre por ejemplo en una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en donde el paciente hace edema por mal manejo de los líquidos, hipertensión por lo mismo y hace síntomas de uremia. Pero digamos que, como les digo, estas en estadios usualmente finales y son pacientes que tienen lesiones renales severísimas, usualmente de etiologías autoinmunes o etiologías medicamentosas. Lo que va a ocurrir usualmente y lo que más vamos a ver en el escenario de la práctica clínica es o que el paciente esté completamente asintomático y nos demos cuenta porque le tomamos unos paraclínicos de entrada que el paciente tiene esa creatinina elevada y nos toca empezar a preguntarnos el por qué. O lo que nos podemos dar cuenta también es que el paciente se presente con los síntomas de la etiología que lo está llevando a la lesión renal aguda. Por ejemplo, si el paciente está séptico, va a presentar con hipovolemia, con la etiología de la infección que tenga, sea neumonía, sea infección de vías urinarias, y eso sea lo que sea como la presentación clínica per se del paciente. Dicho eso, entonces la aproximación diagnóstica que nosotros vamos a hacer es básicamente determinar si es prerrenal, renal o posrenal, pero como ya les he mencionado, es muy importante que a pesar de que hacemos esa clasificación, no vamos a excluir una de la otra por el hecho de que pensemos que alguna de ellas es el causante, porque como hemos mencionado, en la gran mayoría de los escenarios van a haber componentes mixtos. A nivel prerrenal, como hemos mencionado, se incluyen los estados hipovolémicos, los estados de bajo volumen circulante efectivo, como los estados congestivos, es decir, falla cardíaca, o las alteraciones en la autorregulación del flujo renal. Entonces aquí es importante que es el tono de las arteriolas, cuando están muy vasoconstreñidas, pues evitan el flujo hacia el riñón, pero también cuando hay alteraciones, por ejemplo, en la diferenciación entre la presión venosa y arterial, que hacen que el gradiente no sea favorable para que haya un adecuado flujo a nivel renal. Y a nivel posrenal se va a entender pues básicamente como cualquier obstrucción que ya hemos mencionado. En cuanto a las afecciones renales, las podemos clasificar en intrínsecas renales vasculares, que usualmente suele ser por microangiopatía. Recuerden que el síndrome hemolítico urémico se presenta con lesión renal aguda, además de la anemia y la trombocitopenia. Eso se puede presentar en vasculitis, se puede presentar en microangiopatías trombóticas mediadas por complemento y por otras etiologías autoinmunes, también por síndrome de embolia grasa o también la hipertensión maligna, que es una forma que también podemos encontrar de microangiopatía trombótica. Podemos tener afección intrínseca glomerular, en donde va a haber una glomerulopatía, que recordemos que las glomerulopatías las solemos dividir en aquellas que causan un perfil de síndrome nefrítico con hematuria, hipertensión, y en aquellas que causan un perfil de síndrome nefrótico, como por ejemplo proteinuria, edema, entre otras.
Y finalmente podemos hablar de la afección renal intrínseca tubular e intersticial, en donde usualmente vamos a tener afección medicamentosa que va a generar la necrosis tubular aguda, o por ejemplo los pacientes que van a hacer nefritis intersticial. Necrosis tubular aguda, un ejemplo es el contraste, y la nefritis intersticial, el ejemplo de siempre, pues van a ser los AINES. Pero también puede haber otras etiologías, como por ejemplo lisis tumoral, las gamapatías monoclonales, entre otras alteraciones que podemos encontrar en estos pacientes. Continuando entonces con nuestro abordaje diagnóstico, pues lo más importante va a ser pues una adecuada anamnesis para determinar qué ha sucedido cercano a este tiempo en donde estamos pensando que el paciente desarrolla esta afección aguda de la función renal. Entonces voy a preguntar al paciente qué medicamentos ha tomado, si está cursando o no con infecciones, si ha tenido por ejemplo disminución en la volemia, puede estar deshidratado por alguna causa, y así voy a buscar pistas, etiológicas. Si tiene estigmas de autoinmunidad, si el paciente ya había tenido una afección renal por ejemplo por un lupus o cosas por el estilo. A todos los pacientes les voy a realizar un uroanálisis con sedimento, ya que esto me va a orientar muy probablemente en muchas ocasiones hacia si por ejemplo la etiología puede ser renal. Si veo cristales patológicos, si veo Moody Browncasts, que son los de necrosis tubular aguda, si veo hematuria glomerular, pues voy a pensar que el paciente muy probablemente tiene una etiología renal. Y algo también muy importante va a ser la relación PC para abordar la proteinuria. Recordemos que eso de la proteinuria aislada, albuminuria aislada o lo que era el dipstick, cada vez se utiliza menos, y lo que más se ha visto que tiene verdadera relación con una proteinuria en 24 horas es la relación proteinuria-creatinuria. Entonces esa es la ideal que deberíamos valorar en esos pacientes. Y también todo paciente con lesión renal aguda, además de su uroanálisis y su relación PC, le vamos a realizar una imagen. Lo que vamos a realizar usualmente es la ecografía. La ecografía, ¿para qué me va a servir? Uno, para determinar si hay alteraciones renales que me expliquen la lesión renal aguda, y dos, va a ser también muy importante para determinar si ese paciente tiene cambios que me sugieran cronicidad, como por ejemplo que tenga diferenciación en lo que es la parte córtico-medular, que haya pérdida de esa diferenciación, que tenga riñones disminuidos de tamaño. Todas estas alteraciones me hacen sugerir que el paciente ya tiene un daño renal crónico y que quizá tal vez lo que me estoy enfrentando no sea una lesión renal aguda, sino más bien una enfermedad renal crónica. Si el paciente tiene sospecha de urolitiasis, pues definitivamente el uroTAC va a ser el de elección y no la ecografía. Y algo muy importante es que pues por supuesto debo evitar los estudios contrastados, porque recordemos que el contraste pues me puede generar nefropatía inducida por contraste. Y con lo anterior, con todo esto que hemos mencionado, uno suele encasillar al paciente en, una posible etiología. Lo abordo en una etiología prerrenal, lo abordo en una etiología glomerular tipo nefrítico, glomerular tipo nefrótico, y a partir de ahí empiezo a hacer la búsqueda ya etiológica específica de lo que me puede estar causando la lesión renal. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de algunos patrones. Entonces, por ejemplo, si tengo hematuria, glóbulos rojos que son sugestivos de etiología glomerular, niveles variantes de albuminuria, pues voy a pensar en glomerulonefritis, ¿cierto? Un síndrome nefrítico, sea una nefropatía IgA, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si el paciente más bien tiene una proteinuria muy severa y puede estar hematoso, pues voy a pensar en una glomerulopatía que me genere un síndrome nefrótico. Si el paciente por el contrario tiene por ejemplo múltiples gránulos y células epiteliales en abundancia, pues ahí yo puedo pensar la necrosis tubular aguda. Si tiene piuria aislada, puedo pensar la nefritis intersticial o alguna etiología infecciosa o inflamatoria. Y si tenemos alguna alteración en la función renal, pero que el sedimento esté normal, ahí usualmente me voy a buscar las causas prerrenales o las causas postrenales en esos pacientes. Continuando entonces con el abordaje diagnóstico, algo vital a mencionar es que no es de utilidad la tasa de filtración glomerular. Si se dieron cuenta, al inicio que definimos la lesión renal aguda, en ningún lado dijimos no es una TFG que caiga de 90 a 60 en 7 días. No, porque la tasa de filtración glomerular para el diagnóstico, para el seguimiento, para la toma de decisiones en la lesión renal aguda realmente no tiene ninguna utilidad, salvo en el ajuste de los medicamentos nefrotóxicos, que es algo que ya vamos a hablar ahorita a continuación. El FENA teóricamente también puede ayudar, y se dice que el FENA me puede ayudar a diferenciar si la etiología es prerrenal, es renal o es postrenal. Más o menos lo mismo que hablan de la relación BUN-creatinuria, que muy seguramente muchos de ustedes la han escuchado, que dicen que si la relación BUN-creatinina es mayor a 20, es decir que si por 1 de creatinina hay más de 20, por ejemplo, tengo creatinina en 2 y el BUN está en 60, ahí la relación es 30 a 1, ¿cierto?
Entonces, si la relación es mayor a 20, teóricamente esto me habla de una etiología prerrenal, porque cuando el paciente está en una etiología prerrenal, es decir, cuando tiene hipoperfusión, hay un aumento en la recaptación, ¿sí? En la reabsorción del nitrógeno ureico, pero hay un aumento en la depuración de la creatinina, y eso es lo que hace que haya o que exista como tal ese desbalance. Pero digamos que esto tampoco es de mucha utilidad, ni el FENA ni la relación Boone-creatinuria han mostrado como verdadera utilidad en estos escenarios. Y algo muy importante es que siempre debemos valorar el gasto urinario para clasificar al paciente, sea porque está en oliguria o porque está en anuria. Y vamos a considerar la toma de biopsia únicamente en los siguientes escenarios: que el deterioro sea severo desde el principio, que sea progresivo, muy probablemente cuando estoy pensando en una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si uno busca la definición de esto, hay algunos sitios en donde está establecida, unos sitios en donde no, pero en general es un deterioro de más del 50% de la función renal en menos de 3 meses. Y también cuando pues hay una, digamos, una afección renal que es inexplicada por afección sistémica. Entonces, cuando yo veo que el paciente está deteriorándose y no tengo la razón del por qué, casi todos los nefróticos en los adultos que no tienen una etiología clara, en todos esos escenarios voy a considerar realizar una biopsia renal. En resumen, puedo decir entonces que en estos pacientes, pues digamos que aquí tenemos un esquema muy chévere que nos plantea Aptuit en estos escenarios, en donde podemos ver, por ejemplo, fíjense acá cómo al evaluar la lesión renal, lo primero que vamos a hacer es determinar que el paciente cumpla con la definición, que tenga una elevación de más de 0.3 en 48 horas, un aumento de 1.5 veces en los últimos 7 días, o que tenga el deterioro del gasto urinario en las últimas 6 horas. Si yo veo que la historia me sugiere que el problema es de volumen, es decir, que hay una hipovolemia, el paciente está deshidratado, pues lo que voy a hacer es darle líquidos al paciente y repetir la creatinina. Si la creatinina está mejorando, listo, pues esa fue la causa. Ahora, si el problema no va por ahí o la creatinina no mejora con los líquidos, pues ahí si yo voy a hacer el abordaje diagnóstico que hablamos, se va a pedir el uroanálisis, ojalá la relación PC, pero si no algo para valorar la proteinuria, y usualmente voy a pedir la parte de la ecografía renal. Y fíjense cómo acá, cuando tengo alteraciones como de proteinuria o hematuria, usualmente voy a evaluar la parte de glomerulopatías, sea para la etiología del síndrome nefrítico o del síndrome nefrótico. Si no, lo otro que me preguntan es si hay piuria estéril, porque si la hay, pienso en nefritis intersticial. Después miro si hay alteraciones granulares, si hay cristales, si hay células epiteliales que me sugieran una necrosis tubular aguda. De lo contrario, si no tengo ninguna etiología por ahí que me explique lo que está sucediendo, lo que voy a hacer en esos escenarios usualmente es, digamos, valorar la parte de la ecografía. Y con la ecografía voy a valorar si el paciente tiene obstrucción o no, o si hay alguna otra alteración, o si por ejemplo existe la posibilidad de que sea, digamos, una etiología más bien crónica en esos escenarios. Entonces, pues esa sería como el abordaje diagnóstico, y si definitivamente no encuentro nada, pues lo que voy a ver es la parte de que el paciente tenga o le tenga que realizar una biopsia renal. Si continuamos entonces con la parte de la estadificación, qué pena con ustedes, pluma, eso es. Si continuamos entonces con la parte de la estadificación, una vez yo ya confirmo entonces el diagnóstico, voy a determinar la severidad. A eso es a lo que me refiero con la estadificación, además del abordaje diagnóstico que ya mencionamos. Hay algunas personas, como por ejemplo vieron en ese algoritmo que acabamos de mencionar de Aptuit, que indican que uno lo primero que debería hacer es reanimar volumen. Y si el paciente mejora con el volumen, no debería categorizarlo como una lesión renal aguda, porque como tal no hubo una lesión en el tejido renal, simplemente fue que la creatina se alteró un poco por ese deterioro en la perfusión renal transitorio. Pero hay otros que dicen que sí, y entonces en la gran mayoría de los escenarios uno clasifica eso como una lesión renal aguda código 1, resuelta porque mejoró de una vez con los líquidos. Cuando yo hago entonces la estadificación, lo que voy a hacer es ver cuántas veces está elevada la creatinina de la parte basal, o cuánto tiempo y qué tan severa es la afección en el gasto urinario. Y con eso yo voy a poder hacer la estadificación. Para la estadificación tenemos varias clasificaciones que son el rifle, el código y el Akin, pero en general estas estadificaciones tienen muchísimas limitaciones, como por ejemplo que aborda la enfermedad como una sola cuando suele ser pues de etiología multifactorial, cuando no es clara la verdadera, pues digamos la verdadera utilidad diagnóstica y pronóstica de esta estadificación. Digamos que no hay unos estudios claros que nos digan que definitivamente Akin o código 3 es un paciente que tiene más riesgo de quedar con lesión renal crónica o algo por el estilo. Y eso mucho menos está estandarizado en lo que es el abordaje del gasto urinario.
El otro problema que ya habíamos mencionado, usualmente no tenemos creatinina basal y las guías americanas nos dicen no hay problema, utilice la basal normal que más o menos es 1.3, 1.1. Y ahí usted mira cuántas veces está elevado, si cumple definición o no. Pero por ejemplo los europeos nos dicen es que la primera creatinina que tengamos en el servicio de urgencias la abordemos como basal. Entonces no hay mucha claridad en cuanto a qué hacer ahí. Y digamos que la única forma verdadera de determinar que un paciente tiene lesión renal es con biopsia, aunque cada vez más, como vamos a mencionar ahorita, se está haciendo uso de los biomarcadores de estrés y de daño a nivel renal. Entonces, esta es la clasificación que tenemos. Como les digo, tenemos rifle, Akin y Cádigo. En general, Akin y Cádigo son exactamente la misma, como ya vamos a ver ahorita. Entonces, fíjense que acá tenemos pues los criterios diagnósticos que ya habíamos mencionado. Un aumento de más de 0.3 en 48 horas, un aumento de 1.5 veces en 7 días o que haya disminución menor a 0.5 cc kHora en un periodo de más de 6 horas. Y ahora sí llegamos a lo que es la clasificación. Vamos a clasificar en Aquino-Cádigo 1, Aquino-Cádigo 2, Aquino-Cádigo 3. Y el rifle se van a dar cuenta que la R, la I y la F son exactamente iguales. Lo que son adición al rifle es la parte de la L y de la E, que es pérdida y estadio terminal. Entonces, el estadio número 1 lo que nos dice, como se van a dar cuenta, es que la creatinina está 1.5 a 2 veces elevadas del valor basal que manejaba mi paciente. O que yo tengo la disminución en el gasto urinario menor a 0.5 por un periodo de 6 a 12 horas. Eso es lo que quiere decir el estadio 1. Entonces, por ejemplo, si mi paciente manejaba una creatinina basal de 1.3 y ahora está en 2, pues fíjense que 2 veces sería 2.6. Entonces está entre 1.5 y 2 veces, ese sería un Cádigo o un Akin 1. Cuando hablamos de un Cádigo o un Akin 2, lo que vamos a hablar es del paciente que está de 2 a 3 veces elevado al límite superior de la normalidad o que tiene la disminución del gasto urinario menor a 0.5 por un periodo de 12 a 24 horas. Y lo que es el estadio 3 va a ser el paciente que tiene la afección de la función renal más de 3 veces del límite superior de la normalidad. Y fíjense que aquí meten algo adicional y es que tenga ya de base una creatinina mayor a 4. ¿Listo? O sea, y sin importar cuántas veces está elevado, si tengo una lesión renal aguda y eso implica que la creatinina ya esté mayor a 4, el paciente está en un estadio 3 o en un Akin 3. Y en términos del gasto urinario, ahora va a disminuir y fíjense que va a hacer que el paciente tenga menos de 0.3 y esto va a ser por un periodo de más de 24 horas o que esté con anuria, nada de gasto urinario, por más de 12 horas. Y ahí tenemos Akin 1, Akin 2, Akin 3. Lo que adiciona los del rifle es el paciente que tenga necesidad de terapia de reemplazo renal por 4 semanas y el end stage es el paciente que tenga necesidad de terapia de reemplazo renal por más de 3 meses. ¿Qué es lo que se le critica al rifle? Que si se fijan, pues esto ya no sería lesión renal aguda, porque la lesión renal aguda era hasta 7 días. ¿Cierto? Después de 7 días hasta 3 meses hablábamos de la enfermedad renal aguda. Entonces, pues digamos que eso es como lo que se le critica al rifle y en general lo que uno ve que se usa en la práctica clínica es el Akin y el Cádigo, que como se dieron cuenta, pues son indistintos entre ellos. Entonces, pues digamos que da lo mismo cuál de los dos utilicen como tal. Los biomarcadores entonces pues cada vez más están utilizados en las guías Cádigo, incluso los mencionan que uno debería utilizarlos, pero no dicen que sea rutinario, no dicen cómo usarlos y de hecho hay una mala estandarización en el uso de los mismos. Quizá el que más se habla, por lo menos en la guía de la Cádigo, es el N-Gal, que es un marcador de inflamación en la lesión renal aguda. ¿Cuál es el problema del N-Gal? Que se libera pues cuando ya hay daño y pues eso mismo me lo muestra la creatinina, pues ¿qué me adiciona como tal entonces el N-Gal? Que es una prueba pues que no está tan disponible, que es más costosa, entre otras cosas. Debido a eso se han creado nuevos biomarcadores que lo que buscan es mostrar que hay estrés, es decir, que se elevan previo al daño de la función renal. Y ahí tenemos principalmente estos dos, el TIMP2 y el IGF-BP7. Entonces podemos ver acá cómo, como les mencionaba, fíjense, son marcadores de estrés, estos de los cuales hablábamos, el TIMP2 y el IGF-BP7, mientras que aquellos que son de daño, como el N-Gal, y aquellos que son de función, pues realmente no es que me aporten mucho para, pues digamos, como tratar de incluirlos en una nueva definición. Pero estos de estrés sí, tanto es así que se ha creado una nueva definición que ya les voy a mostrar. Estos son estudios que nos muestran la utilidad de esos biomarcadores, en donde fíjense cómo la presencia de la elevación del TIMP o el IGF-BP7 predecía múltiples desenlaces.
Entonces miren, probabilidad de muerte o de lesión renal aguda estadio 3. Fíjense cómo los pacientes que tienen los biomarcadores y que además cumplen con la definición de lesión renal aguda, miren la roja cómo está y es estadísticamente significativo. En cuanto a lo que es, digamos acá, a todos son probabilidad de muerte o por aquí, lo que cambia es realmente lo que miran aquí. Entonces fíjense que aquí es gasto urinario y fíjense que siempre el rojo está arriba con una P estadísticamente significativa. Entonces definitivamente me da como un mayor pronóstico y sí me aporta una información que es de validez al diagnosticar a estos pacientes. Lo mismo ocurre acá, fíjense cómo cuando tenemos el biomarcador y además el paciente cumple la función renal, miren cómo en el compuesto y en los individuales de iniciada de terapia renal y de mortalidad en UCI, pues son definitivamente superiores de forma estadísticamente significativa. Entonces, como les decía, basado en esto, pues se ha creado esta nueva definición en donde lo que proponen no es que sea solo AKIN 1, AKIN 2 y AKIN 3, sino que también se determine si el paciente tiene o no biomarcadores positivos. Entonces, fíjense cómo ellos hablan de un paciente que no cumple criterios de lesión renal aguda, tiene una lesión, una creatina que se elevó menos del 0,3, que no cumple criterios del gasto urinario, pero que tiene un biomarcador positivo. Yo a ese paciente lo debería considerar que ya tiene una lesión renal aguda, en este caso estadio 1S, y la debería manejar como tal. Mientras que tenemos el 1A, que es el paciente que cumple con el AKIN 1 pero tiene biomarcador negativo, y 1B que tiene biomarcador positivo, y así respectivamente 2A, 2B, 3A, 3B. ¿Para qué va a servir entonces en los escenarios en donde yo ya cumplo la definición de lesión renal aguda? Como veíamos ahora, para un valor pronóstico. Me va a determinar a quién le tengo que poner más cuidado, en quién tengo que estar más encima, porque hay una posibilidad más grande, como vemos ahorita, de que llegue a terapia de reemplazo renal o de que llegue a mortalidad. Entonces, basado en esto, este artículo de La Llama propone pues precisamente esta nueva definición basada en biomarcadores. Evidentemente, de aquí a que lleguemos acá, pues falta mucho, porque eso va a implicar que podamos tomar de rutina alguno de estos dos biomarcadores, como el TIMP o como el, pues digamos, el factor de crecimiento similar a la insulina, lo cual pues evidentemente no es del todo posible. Una vez entonces yo hice el abordaje diagnóstico, busqué la etiología, estadifiqué, llegamos a lo que es el manejo del paciente con lesión renal aguda. Lo primero que voy a determinar es si yo lo puedo manejar únicamente como con medicamentos, terapia de soporte, o qué pacientes requieren como tal de terapia de reemplazo renal, que es lo que conocemos como urgencia dialítica. ¿A qué pacientes voy a llevar a urgencia dialítica? Aquellos pacientes que tienen sobrecarga hídrica con edema pulmonar y que son refractarios a manejo. Aquellos pacientes que tienen emergencia hipercalémica, que es refractaria al manejo. Aquellos pacientes que tienen acidosis metabólica, que es refractaria al manejo. Cuando tienen etiologías por envenenamiento o por drogas. Y aquí vamos a añadir una, que es la uremia. Cuando los pacientes tienen síntomas de uremia, sobre todo que no pueden ser manejados de ninguna manera. De hecho, existe una mnemotecnia, yo casi nunca me la recuerdo, vamos a ver si me la acuerdo ahorita, que es el A, E, I, O, U, ¿cierto? Entonces, O es como overload, de sobrecarga hídrica, U es de uremia, la A es de acidemia, esta es electrolitos, que sería la parte de la hipercalemia, y la I creo que es de intoxicación. Si mal no estoy, es así. Si está mal, por favor, corríjanme en los comentarios. Pero entonces básicamente fíjense que lo importante es que sea cual sea la causa, en todas dice refractaria a manejo, porque uno ve muchas veces que llega el paciente con lesión renal aguda, el potasio en 7, 5, en 8 y de una no, ya diálisis. La cosa no es así, pues primero hágale el manejo de emergencia hipercalémica y si no mejora, pues ahí sí definitivamente hay que valorar la posibilidad de la diálisis. Esto no quiere decir que uno no vaya como avisando o interconsultando en nefrología, pero pues lo importante es manejar el problema que tiene el paciente con las herramientas que tenemos y definitivamente si no sirve ahí sí proceder a la terapia de reemplazo renal. Posteriormente, uno va a identificar qué pacientes requieren manejo intrahospitalario, que son todos los pacientes que tengan CADIGO 2 o CADIGO 3, o que tengan pues CADIGO o AKIN 1 de una etiología no clara, es decir, que yo no sepa por qué está con la lesión renal, no es hipovolémica ni nada por el estilo, no es prerrenal. Cuando el paciente tenga ausencia de posibilidad de valoración temprana por un nefrólogo, los pacientes con sospecha de glomerulonefritis y los pacientes que sean refractarios al manejo inicial, todos esos requieren manejo intrahospitalario. Para la terapia de reemplazo renal no es claro el tiempo ideal de inicio de la misma, pero lo más demostrado es que pues ojalá entre más temprano pues mejor.
Una vez se toma la decisión de que el paciente debe entrar a terapia de reemplazo renal, tenemos la posibilidad de terapia de reemplazo continuo, de reemplazo intermitente y de diálisis peritoneal. En general, de forma aguda, la diálisis peritoneal no se usa porque pues hay que pasarle el catéter y todo. Entonces uno usualmente utiliza la hemodiálisis, que puede ser continua o intermitente, es decir, sesiones de hemodiálisis, por ejemplo, interdiarias, o por ejemplo hemodiálisis veno-venosa continua. Hay una posible superioridad del manejo de hemodiálisis continua versus intermitente, pero no es algo que esté, digamos, demostrado como tal con certeza. En cuanto a cuándo detener la diálisis, porque estos pacientes pues son potencialmente recuperables, no hay mucha certeza, pero en general se habla de que si el paciente tiene un gasto urinario mayor a 500, uno le para la diálisis. Entonces, si alguno ya ha tenido la oportunidad de ver un paciente, por ejemplo, que debuta con una nefritis lúpica, que lo meten en diálisis, pero el paciente empieza a recuperar función renal, empieza a orinar por su cuenta. Usualmente los nefrólogos van viendo día a día cómo va, por ejemplo el día que le tocaba diálisis, si lo ven bien, si paraclínicamente está bien, le esperan un poquito a ver si dura más tiempo sin diálisis, y así van dándole tiempo a que el riñón como que vuelva a funcionar. Entonces no hay unos criterios específicos como les menciono, pero eso se va individualizando en el caso a caso. Una vez uno resuelve lo urgente, define si es diálisis o no, define si se hospitaliza o no, le hace manejo de emergencia hipercalémica, pues lo que va a proceder a hacer es la identificación y por supuesto el manejo etiológico de esos pacientes, va a corregir las causas reversibles, sobre todo lo que es prerrenal y posrenal, eliminar nefrotóxicos, que es algo muy importante, y determinar la necesidad de terapia de reemplazo renal a largo plazo. En esto de eliminar nefrotóxicos, básicamente es quitar todos los medicamentos que puedan tumbar más la función renal. Ahí muy importante siempre recordar sobre todo lo que es los IECA, lo que son los ARA2, lo que son los AINES, son muy importantes a recordar, los medicamentos que causen hipotensión y puedan generar más deterioro de la función renal también. Y todos esos medicamentos también muy importantes a los que yo tengo que ajustar conforme a la tasa de filtración glomerular. En un paciente que tenga un deterioro importante de la función renal, siempre tengo que preguntarme de los medicamentos que tiene, ¿hay alguno que de pronto ya no pueda utilizar por la función renal que tiene actualmente? ¿O hay alguno que le tenga que ajustar la dosis? ¿Cuál es el problema? Que para el ajuste de la dosis pues se tiene que hacer según la tasa de filtración glomerular, y ya habíamos mencionado previamente que la tasa de filtración glomerular no es como lo mejor que podamos utilizar en estos pacientes, ¿cierto? Entonces pues tenemos que tener cuidado con eso, y existe una solución para esto que son las fórmulas de Kineric, que ya les voy a hablar de ellas. Y muy importante no utilizar estudios contrastados a menos de que sea estrictamente necesario. En la gran mayoría de casos, por ejemplo, si un paciente me llega con lesión renal aguda y hay que hacerle, no sé, un estudio contrastado que no es urgente, no es un angiotac para TEP, sino que es, por ejemplo, un síndrome adenomegálico y yo estoy esperando el resultado de la biopsia, pues dele chance, dele líquidos, manéjelo, y si le logra mejorar la función renal, ahí sí hágale el estudio contrastado. Entonces estas fórmulas de Kinetic se basan en el principio de que, pues digamos, precisamente la lesión renal aguda es un estado muy dinámico. Entonces fíjense cómo cuando yo tengo un paciente, aquí está en verde digamos, la medición exacta de lo que es la filtración glomerular, en azulito está lo que es la creatinina y aquí está el Kineric. Fíjense cómo la creatinina al inicio, en donde yo tengo la lesión renal aguda en su pico, subestima la función renal. Bueno, más bien sobreestima la función renal, o sea, dice que está mejor de lo que debería. Porque ahí en ese momento el riñón apenas está haciendo los cambios adaptativos en donde empieza a disminuir la filtración de la creatinina. ¿Listo? Por su parte, cuando la lesión renal ya está mejorando, fíjense cómo mejora acá, fíjense cómo el Kinetic también va muy de la mano, la creatinina va para arriba. Entonces la creatinina en estadios finales o en estadios ya de resolución de la lesión renal aguda subestima la función renal, está más alta de lo que debería. Entonces en general eso es muy importante, las fórmulas estáticas sobreestiman la función renal cuando inicia la lesión renal aguda y subestiman cuando se está resolviendo la lesión renal aguda. Y esto se ha demostrado en los estudios que lleva un mayor cambio y un cambio más inexacto en lo que es el ajuste de las dosis de los medicamentos, que como habíamos dicho realmente es lo único para lo cual yo voy a utilizar la TFG en estos pacientes. Continuando con eso, entonces con el manejo, pues si el paciente está hipovolémico, uno le realiza reanimación hídrica. En general se prefieren los cristaloides balanceados que las soluciones cloradas, porque resulta que cuando yo le pongo al paciente una solución con una concentración de cloro suprafisiológica, que es básicamente el cloruro de sodio, ese paciente hace alteración más importante del eje renina-angiotensina-aldosterona, hace más vasoconstricción de la aferente, vasodilatación de la eferente, y eso lo que lleva es que haya más deterioro en la perfusión y por ende más deterioro en la tasa de filtración glomerular. Entonces es muy importante eso, porque esa es la razón por la cual entonces yo no uso o trato de evitar la solución salina en esos pacientes.
Y pues obviamente hacer la terapia guiada por metas, ojalá con metas o con medidas dinámicas para guiar qué tanto líquido le pongo al paciente. Por su parte, en el paciente hipervolémico le voy a dar manejo con furosemida, se suele iniciar con 80 miligramos y en esos casos pues voy subiendo la dosis conforme a como el paciente lo necesite. Si la furosemida llega a dosis tope y nada que mejora, pues puedo considerar el uso de tiazidas. Y en caso de no responder, pues digamos que está lo que es el bloqueo de nefrona, pero pues eso en un contexto de lesión renal aguda por lo menos yo nunca lo he visto, sino que en esos escenarios ya uno empieza a considerar la hiperfiltración o la terapia de reemplazo renal en esos pacientes. Entonces aquí está, fíjense cómo el manejo hemodinámico es muy importante porque la idea es tratar de retener al paciente en euvolemia, pero fíjense cómo las alteraciones clínicas del paciente y fíjense cómo las intervenciones terapéuticas me pueden llevar a un lado o al otro. Si le pongo mucha más furosemia de la que debería o si le pongo mucho más líquidos de lo que debería. Entonces pues eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo tengo que tener un balance en el cual logre tener al paciente en ese punto intermedio de su volemia. En cuanto a las alteraciones electrolíticas, el potasio lo voy a manejar según la severidad, pues si es una emergencia hipercalémica, le pongo todo el combo de la emergencia hipercalémica, es decir, le pongo el agonista beta 2, le pongo el gluconato de calcio para estabilizar la membrana y le pongo la solución polarizante y a largo plazo lo que voy a hacer también es colocarle lo que son las resinas y dependiendo del escenario puedo considerar la adición de la furosemida, siempre manteniendo una adecuada volemia en esos pacientes porque si no la furo no sirve de nada. En el calcio también voy a manejar según la severidad de la hipocalcemia en esos pacientes. Siempre considerar también el manejo de la hiperfosfatemia, que aquí está. Si la hiperfosfatemia es muy severa, pues yo lo que puedo hacer es dar quelantes. ¿Listo? Muy importante. En cuanto a la hipomagnesemia, pues lo que puedo hacer es reposición, siempre tratando de evitar la hipermagnesemia. En cuanto a la hiperuricemia, pues va a ser manejo de lisis tumoral en esos pacientes. Entonces, alopurinol o rasburicasa, pues eso sí, digamos que es otro tema. En cuanto a las alteraciones ácido-base, la acidosis metabólica, voy a pensar la terapia de reemplazo renal si se asocia a hipervolemia o si es muy severa, es decir, menor a 7.1 con refractariedad al manejo, que el manejo usualmente pues es con bicarbonato, que aquí está, se maneja con bicarbonato cuando el pH es menor a 7.2. Fíjense que de 7.35 a 7.2 yo no hago absolutamente nada, no se pone bicarbonato porque en ese punto realmente no hay evidencia de que sirva para algo. Y la alcalosis metabólica es muy rara y pues suele ser por hipovolemia, entonces resuelve con la administración de la solución salina. En cuanto a la nutrición, si es aquí en 3 la idea es que sea manejada por un especialista. Y algo muy importante en la nutrición es que a diferencia de lo que usualmente hacemos en el escenario de los pacientes que pues digamos que tienen una enfermedad renal crónica en donde yo busco bajar el consumo de proteínas, que lo que uno dice es que esté en 0,8 más o menos, fíjense que aquí no, porque el paciente con lesión renal aguda está en un estado hipercatabólico y si le doy pocas proteínas, antes lo llevo a más desgaste. Entonces yo busco que el paciente tenga un adecuado aporte calórico y una adecuada ingesta de proteínas. En cuanto a la uremia, siempre valorar la posibilidad de que los síntomas sean asociados y muy importante siempre descartar que no sea debido a otras causas. Si tengo coagulopatía, si tengo, no sé, algún signo de neurológico, si tengo un dolor torácico que me sugiere una pericarditis, siempre va a ser un diagnóstico de exclusión y tengo que descartar otras causas y voy a tratar de prevenir la coagulopatía por uremia y en tal caso de que se presente, pues puedo considerar manejarla en esos pacientes con desmopresina o cosas por el estilo y si ya pues es refractaria, definitivamente terapia de reemplazo renal. Y aquí tenemos pues como este esquemita de resumen del manejo muy bacano me parece a mí el Nature, en donde nos dicen, vea, el paciente que está en alto riesgo de lesión renal aguda, lo que usted va a hacer es quitar los nefrotóxicos, asegurarse que tenga buena volemia, considerar monitoreo hemodinámico, monitorizar la creatinina y el gasto urinario, evitar la hiperglicemia y evitar, digamos, el contraste, ¿cierto? Si el paciente ya me hace una lesión renal aguda, aquí en uno, además de lo mencionado, voy a valorar pues cuál es la causa, entonces lo voy a hacer uroanálisis y demás, y voy a considerar en algunos escenarios digamos un método invasivo, que sería la posibilidad de la biopsia si el paciente está deteriorándose muy rápido o cosas por el estilo. Cuando el paciente ya llega al estadio 2, voy a verificar cambios en la dosis de los medicamentos con el Kineric y demás, voy a considerar terapia de reemplazo renal y admisión a UCI. Y en el estadio 3 lo único que adicionan es evitar el catéter subclavio. La razón por la cual evitan el catéter subclavio es porque en AKIN 3 se ha relacionado con un aumento en el riesgo de estenosis y de trombosis. Y muy importante siempre monitorizar por sepsis, ya que pues digamos puede haber una disfunción inmune por la lesión renal aguda. Recuerden cuando hablamos de esa afección multisistémica, la lesión renal aguda puede favorecer a que el paciente se infecte como tal.
Para terminar, en cuanto al pronóstico, lo normal es que la lesión renal aguda resuelva en 7 días. Si a las 72 horas uno ve que no hay mejoría, tengo que sospechar otras etiologías, reenfocar al paciente. A largo plazo, independientemente de que resuelva o no la lesión renal aguda, va a tener mayor riesgo de desenlaces adversos como hipertensión, enfermedad cardiovascular y mortalidad. Y es muy importante esto de la prevención, no solo con los factores de riesgo con la hidratación, sino pues cada vez más con el énfasis de los biomarcadores de estrés que les mencionaba, del TIMP2 y del IGFBP7. Cada vez más pues digamos que se hace énfasis en esto, y de ahí pues digamos la nueva definición que propone el JAMA que les conté, el 1S, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Eso sería todo entonces en cuanto a este video. Si quieren seguir aprendiendo, los invito a dar link aquí en este nuevo video que encuentran. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.